Yo sé que todos los años buscas aprender a dibujar y quizá no sepas por dónde empezar. Así que el día de hoy te voy a dar una guía para que vayas practicando. Piensa en esto como una progresión de un videojuego, donde cada nivel te va dando herramientas o recursos para seguir adelante. Si bien entiendo que puede llegar a ser aburrido o quieres seguir dibujando cosas que te gustan, no es necesario seguir a rajatabla el temario. Entiendo que la vida no siempre nos da para practicar otras disciplinas, además de estar en nuestro trabajo normal. Así que puedes tomarte breves descansos y dibujar cosas que a ti te llenen y te hagan feliz. El punto para poder mejorar y lograr tu meta en el dibujo es generar adherencia por lo que estás haciendo. Así que si no tienes el tiempo o ves que te cuesta trabajo seguir el temario, se vale dar una pequeña pausa y dibujar algo de tu preferencia. Eso sí, intenta siempre mantener una constancia y retarte con nuevas cosas. Es posible que no lo logres de manera satisfactoria, pero si siempre te retas y vas por cosas nuevas, nunca dejarás de mejorar en el dibujo. Ahora, sin más dilación, comencemos con la lista. Yo soy Vilo, el artista felino, y te doy la bienvenida a mi canal. ¿Alguien aquí dijo chamba? Dejemos en claro que el dibujo es un 80% práctica y análisis, y el otro 20% es teoría. Así que justo, empezaremos con cosas que no requieren un estudio exhaustivo, y esto lo empezaremos a hacer con la forma más básica del dibujo, la línea. La línea es de suma importancia en el dibujo y es algo que necesitamos para practicar sí o sí. No te tomará mucho tiempo en el día y es un gran calentamiento antes de realizar un dibujo. Este es el pivote principal sobre el cual trabajaremos los primeros días. Incluso yo, antes de realizar algún dibujo o ponerme a practicar en el día, dedico algo de tiempo a practicar la línea. Y esto es lo más sencillo que podemos hacer, pues solo colocamos líneas en vertical, horizontal. Eso sí, no solo las vamos a trazar con la muñeca, sino que intentaremos usar todo el brazo, ya sea desde el codo o desde el hombro. Puede ser muy incómodo al inicio, pero verás que poco a poco te irás acostumbrando a realizar así las líneas. Esto es muy importante para mejorar nuestra confianza en la línea y tener mejor control sobre lo que dibujamos. Con esto comenzamos a desarrollar nuestra coordinación entre nuestra mano y nuestro ojo, algo de suma importancia para todo nuestro camino como dibujantes. También es importante practicar líneas curvas, así que podemos hacer este tipo de líneas muy pegadas una de otra y en todas las direcciones posibles. Podemos hacer espirales desde el centro hacia afuera y desde afuera hacia el centro. El punto de todos estos ejercicios es ir desarrollando control sobre nuestras herramientas de trabajo. Un peldaño más arriba son las figuras geométricas básicas, sobre todo la circunferencia y los rectángulos, aunque también es necesario que practiques otras como triángulos, pentágonos, hexágonos, etc. Le doy más importancia a estos dos primeros porque son los que usaremos principalmente para simplificar imágenes. Para practicar esto, lo que haremos es dibujar figuras básicas en una hoja. De igual manera que hicimos con las líneas del principio, evitaremos usar la muñeca e intentaremos usar todo el brazo para seguir mejorando nuestro control sobre las herramientas. Esto igual te lo recomiendo hacer diario. También sirve como un excelente calentamiento. Es una gran práctica para principiantes. Cuando hayas terminado estas figuras, puedes pasar un pasito más adelante e intentar dibujar cualquier cosa usando estas figuras geométricas sencillas. Toma el objeto o figura que desees dibujar y vela descomponiendo en las figuras que vimos antes. Puedes acomodar la figura a la forma que más te convenga. Descomponer los objetos o figuras en formas básicas nos ayudará a traducir nuestra realidad al papel, dándonos la oportunidad de cuidar cosas importantes como las proporciones de lo que estamos dibujando. Recuerda que no solo se trata de transformar la realidad en figuras geométricas, sino que estas figuras geométricas correspondan a la realidad y no la alteren. Es decir, si vemos que un rostro, la boca llega de mitad de los ojos a la otra mitad de los ojos, pues vamos a respetar esas proporciones. En estos primeros pasos del dibujo, es importante fijarse bien y analizar la realidad con detenimiento. Pues el dibujo en esencia es traducir una visión tridimensional a un espacio bidimensional. Además es importante recordar que si no sabemos cómo se ve algo, no dibujarlo.
buscaremos una referencia. Vivimos en la época del internet, donde absolutamente toda referencia puede ser encontrada. Haz muchísimos de estos dibujos con figuras geométricas. Incluso, todavía puedes dar un pequeño paso más allá y hacer un dibujo más completo. Por ejemplo, supongamos que ya tienes tu boceto con las figuras geométricas básicas. Pues si estás dibujando tradicionalmente, puedes borrar levemente esas figuras y dibujar algo más complejo y detallado. También se me olvidaba mencionar, siempre ve desde lo general, es decir, desde estas figuras más grandes que componen lo que estamos dibujando, a lo particular. Estos detalles que a muchos les encanta dibujar y que le da vida a nuestras obras. Volviendo al punto, haz bastantes de estas figuras con las cosas que más te agraden, ya sea que lo hagas con figura humana, o con cosas de anime, cómic o incluso paisajes o animales. El punto es que tú lo disfrutes para que no te fastidies y puedas mantener cierto nivel de constancia. Y de vez en cuando realiza algo que no estés acostumbrado a hacer. Por ejemplo, si estuviste practicando tus monos chinos porque te gustan, intenta un día dibujar algún fondo, como podría ser algún paisaje o el lugar donde vives o trabajas. De esta manera, te impulsas a hacer algo desconocido para ti y que quizá no te agrade el resultado. Pero recuerda que así es como aprendemos, intentando cosas nuevas y llevando nuestras habilidades a un nivel mayor. Es importante reconocer nuestros límites de habilidades, pero también es importante no conformarse con esos límites. A partir de este punto se comienzan a poner un poquito complicadas las cosas, a tal grado que si me detengo a explicarlas de manera detallada cada una, podría tomarme bastantes horas. Así que solo explicaré de manera sencilla los temas que necesitas estudiar a profundidad para que puedas seguir avanzando. Intentaré que quede todo lo más claro posible, pero recuerda, si tienes alguna duda, puedes ponerlo en la caja de comentarios, que yo o alguien de la comunidad te responderá con mucho gusto y respeto. El siguiente peldaño en nuestro camino es la anatomía básica. En este punto quiero dejar en claro que no tienes que buscar cosas como músculos visibles o sus funciones. En todo caso, lo primerito que dibujaremos serán las proporciones idealizadas del cuerpo humano. Es importante aclarar que estudiamos las proporciones idealizadas porque son fáciles de entender. En la realidad, muy pocas veces encontraremos estas idealizaciones. Sin embargo, a partir de estas figuras o proporciones ideales, es que podemos deformar la realidad a nuestro antojo o ajustarla a personas reales. Una vez entendamos las proporciones idealizadas, nos tocará comenzar a practicar cómo ubicarlas en relación a poses. Esto quiere decir que tenemos que aprender con una simplificación del cuerpo humano a manipular todas estas partes del cuerpo con referencias. Las referencias siempre serán importantes cada vez que practiquemos. En este punto, tu objetivo principal debería ser lograr que los modelos de los que te estés basando sean creíbles y entiendas qué movimiento tiene cada parte del cuerpo y cómo se ven normalmente en qué posiciones. El siguiente paso no difiere mucho del primero, pues consta otra vez de ubicar el cuerpo humano con maniquíes sencillos, solo que en esta ocasión será con figuras tridimensionales. Así es, damos un pequeño pero importante paso. En este punto debemos de aprender a ya no solo hacer figuras bidimensionales como cuadrados o círculos, sino pasar a figuras más complejas como cubos, cilindros y aprender a manipularlo en nuestro lienzo. Tómate tu tiempo, pues es normal que no puedas manipularlos a la primera. Intenta no frustrarte y continúa practicando hasta que logres dibujar un maniquí más complejo. Recuerda lo que te dije al principio, debemos de traducir una realidad tridimensional a un espacio bidimensional. Una vez tengamos aprendido y dominado esto, nos tocará practicar las proporciones con modelo, ya sea en vivo o con fotografías. Aquí nuestro principal enfoque será lograr y captar lo más fiel posible la postura y el volumen de lo que estamos dibujando. Tómate tu tiempo con estos dibujos, pues es de suma importancia que practiques este paso. Con esto aprenderemos cosas como los pliegues que se generan en la piel, el volumen y las variaciones que existen en los diferentes cuerpos humanos. Además de que comenzarás a alimentar tu biblioteca visual con detalles acerca del cuerpo que quizá de otra manera serían muy difíciles.
Con esto dominado y muy practicado, tocará aprender gesture, gesto o dibujo gestual. Quizá hayas notado que tus dibujos anteriores de figura humana tienden a verse muy rígidos y sin expresividad. Esto va a cambiar con el dibujo del gesture, pues con estos dibujos cortos nos concentraremos más en la expresividad y forma general del cuerpo en lugar de los detalles. El gesture, en esencia, es representar en un breve periodo de tiempo la expresión o la intención de lo que estamos dibujando. Con esto terminamos la parte básica de la figura humana. Quiero aprovechar para decirte que estos básicos no son algo que solamente practicarás una vez y ya, sino que te acompañarán a lo largo de toda tu carrera como artista. Justo por esto es que son los básicos. Manejar lo básico siempre será lo más esencial para toda disciplina que queramos aprender, ya sea deportiva o artística. Así que estos estudios no te tomarán solo unas semanas, sino que meses. Y aun cuando los tengas muy bien dominados, los practicarás con regularidad. Así que no te apures y tómatelo con calma, y en medida de lo posible, intenta disfrutarlo. Y una última cosa, si no sabes dónde encontrar información acerca de estos temas, tengo 3 videos donde te los explico ampliamente. O también puedes buscarlos por tu cuenta. El siguiente fundamento que explicaré es, a mi consideración, el más importante, pues de este tema es de donde surgen muchos problemas si no se estudia. Estoy hablando nada más y nada menos que de la perspectiva. Así es, un tema un poco complejo, pero de verdad, si no entiendes la perspectiva, tendrás muchísimos problemas a futuro intentando comprender cosas como la luz y sombra, estructura del cuerpo, creación de fondos e incluso teoría del color. Así que en lo personal es un tema al cual les deberías de prestar especial atención. La perspectiva la podemos definir como el arte de representar objetos tridimensionales en un objeto bidimensional o lienzo. De ahí su importancia. Los conceptos básicos que debemos de entender en este apartado son cómo funcionan los puntos de fuga y cómo crear con ellos profundidad, línea de horizonte y cómo se relaciona con el nivel de los ojos del espectador. Y al final, pero no menos importante, la relación entre distancia y tamaño, que estudia cómo los objetos se hacen más pequeños al alejarse del observador. Una vez entendimos estos conceptos básicos, tendremos que aprender acerca de los tipos de perspectiva, que se pueden dividir en perspectiva de un punto de fuga, ideal para aprender a dibujar objetos que están directamente frente al observador, como un pasillo. Perspectiva de 2 puntos, útil para dibujar esquinas y objetos en ángulo, como edificios. Perspectiva de 3 puntos de fuga, añade realismo al mostrar la altura y profundidad extremas, por ejemplo, al mirar desde arriba o al mirar desde abajo un edificio. Y las perspectivas curvilíneas para representaciones más avanzadas como lentes de ojo de pez. En este punto también aprenderemos cosas como profundidad, que en breves palabras es cómo usar el espacio y las superposiciones para simular profundidad. Disminución, que son como las líneas paralelas parecen converger en el punto de fuga. Y además, la perspectiva aérea, que estudia cómo los colores y los detalles cambian con la distancia. Entendiendo todos estos temas, podemos pasar a dibujar volúmenes en perspectiva, como los cubos y prismas, que serán la base para objetos más complejos. Aprenderemos a colocar en el espacio cilindros y conos. Y por último, crearemos esferas en perspectiva utilizando elipses para crear la profundidad. Una vez entendiendo todo esto, pasaremos a dar un salto de complejidad, que no te será difícil si estudiaste bien lo anterior, sobre todo si lo practicaste. Usaremos los conocimientos que adquirimos para hacer composiciones y escenarios complejos, como la construcción de paisajes urbanos, donde aprenderemos a cómo organizar edificios y calles. También aprenderemos a dibujar interiores en perspectiva, dibujando habitaciones en un espacio cerrado. Y por supuesto, aprenderemos a incorporar figuras humanas o de animales en estos espacios con escenas en profundidad. Esto en particular es algo que a mí y a muchos otros artistas que conozco se les dificulta. Es de ahí porque pongo mucho hincapié en todo esto. Así que debes de aprender, estudiar y practicar la perspectiva.
De aquí hay otras técnicas avanzadas que, si bien no son 100% necesarias, son muy útiles aprenderlas, así que no te haría daño por lo menos darle una revisada rápida, como la perspectiva isométrica, útil para diseño técnico y de videojuegos, la perspectiva con varios puntos de fuga para escenas más dinámicas e impactantes, y por supuesto la distorsión de perspectiva para añadir efectos dramáticos a tus composiciones. La práctica en general de la perspectiva no es muy complicada de llevar a cabo. Puedes copiar de la vida real dibujando paisajes, edificios o dibujando los objetos a tu alrededor. También es importante que en tu práctica aprendas a usar herramientas como regla y escuadras, en caso de tradicional, y softwares especializados para lograr mayor precisión en tus obras. Lo que yo considero más importante es estudiar las obras de grandes artistas de la perspectiva, analizando cómo es que ellos resuelven el uso de la misma. Estos artistas te los dejo a tu elección, ya que solo tú conoces el trabajo de los artistas que a ti te agradan y te inspiran a dibujar como ellos. Aquí me encantaría recomendarte el libro Perspective Made Easy de Ernest R. Norling. Es un libro clásico ampliamente reconocido como una introducción accesible y comprensible a los fundamentos de la perspectiva en el dibujo. Publicado por primera vez en 1939, sigue siendo una referencia clave para artistas principiantes y avanzados debido a su claridad, enfoque progresivo y enfoques prácticos. Como ya te dije, en lo personal pienso que este fundamento es el más importante para los dibujantes, porque entendiendo la tridimensionalidad y manipulándola a nuestro antojo es que podemos hacer cosas como entender el funcionamiento de las luces, o cosas muchísimo más avanzadas como aprender a dibujar objetos sin usar alguna referencia, enriqueciendo nuestra biblioteca visual. Obviamente no te lo saltes, sé que puede ser complicado y quizás sea un poco aburrido, pero créeme, hacer a la perspectiva tu enemiga no es algo que quieras. Todo lo contrario, entenderla y aprenderla te dará una enorme ventaja sobre muchísimos otros artistas, logrando así composiciones de primer nivel. Sé paciente con la perspectiva, verás que se convertirá en una gran aliada con el tiempo. Ahora que ya entendimos todo lo anterior, volveremos a estudiar la anatomía de una forma más compleja, adentrándonos ahora sí en cosas como huesos y las funciones de los músculos. Los huesos son el armazón del cuerpo y determinan su postura y movimientos. Presta especial atención al cráneo, la columna vertebral, las costillas y la pelvis, ya que son fundamentales para comprender cómo se forma el cuerpo. Después es esencial adentrarse en el estudio de los músculos, especialmente aquellos que influyen en la apariencia externa, como los pectorales, los deltoides y los músculos de las extremidades. Aprender cómo los músculos se expanden y contraen y trabajan en conjunto te ayudarán a representar el cuerpo en diferentes posturas y situaciones dinámicas. El movimiento es otro aspecto crucial. Debes aprender a captar la fluidez y la naturalidad de las posturas, lo que se logra entendiendo la línea de acción y las dinámicas del cuerpo en movimiento. La práctica con referencias fotográficas o modelos en vivo debe ser de gran ayuda aquí. La anatomía facial merece una atención especial, ya que el rostro es una de las áreas más expresivas del cuerpo. Comprender la estructura del cráneo y los músculos faciales te permitirán dibujar expresiones realistas y transmitir emociones de manera efectiva. Las manos y los pies son detalles que muchos encuentran desafiantes, pero no deben de ser descuidados. Comprender su anatomía y cómo simplificar sus formas te facilitará muchísimo el trabajo. Además es importante estudiar cómo la piel y la grasa corporal interactúan con los huesos y los músculos, ya que estas capas externas suavizan o acentúan las formas subyacentes, dependiendo del tipo de cuerpo. Para completar, no está de más explorar la anatomía comparativa, especialmente si te interesa crear criaturas fantásticas o personajes no humanos. Esto te dará una comprensión más amplia y te permitirá experimentar con mayor libertad. Recuerda, más que estudiar a rajatabla cómo se llama cada parte del cuerpo, debemos concentrarnos en ubicar de forma correcta el volumen, forma y tamaño de las partes del cuerpo, siempre usando referencias, para que así entre información a tu cerebro. Piensa que cuando estudias para la escuela,
No te inventas la información porque sí, a menos que seas tierraplanista o antivacunas. Ahora, el siguiente tema será mucho más fácil de entender si estudiamos bien la perspectiva. Estoy hablando acerca de la luz, sombra y los tonos. Comienza entendiendo cómo funciona la luz. Estudia los diferentes tipos de luz como la luz natural y la luz artificial. Observa cómo cada tipo de luz afecta a los objetos y genera sombras. También es importante reconocer la dirección de la luz frontal, lateral, superior e inferior, y cómo ésta define las formas. Para representar sombras de forma efectiva, debes de conocer sus características principales. Aprende a distinguir entre las sombras propias, las partes del objeto que no reciben luz directa, y las sombras proyectadas, las que el objeto arroja sobre una superficie. Además, comprende cómo las sombras pueden tener bordes suaves o definidos, dependiendo de la intensidad y la proximidad de la fuente de luz. El dibujo depende de gran medida de los valores tonales para dar volumen. Practica identificar y reproducir una escala tonal que va del negro más oscuro al blanco más puro. Esto te ayudará a controlar el contraste de tus obras y equilibrar las luces y sombras. Familiarízate con los conceptos de penumbra y reflejo de luz. La penumbra es la transición gradual entre zonas iluminadas y zonas de sombra, mientras que el reflejo de la luz se produce cuando una superficie cercana rebota luz hacia las áreas sombreadas de un objeto. Para entender cómo se comporta la luz en objetos complejos, primero estudia cómo interactúa con formas simples, como esferas, cubos, cilindros y conos. Practica dibujarlos bajo diferentes condiciones de iluminación. Esta base te permitirá descomponer objetos más complicados en formas simples y sombrearlas correctamente. La dirección de la luz y las sombras debe estar en armonía con las reglas de la perspectiva. Aprende a proyectar sombras correctamente en objetos y superficies siguiendo la perspectiva lineal. Estudia cómo diferentes materiales, metal, vidrio, tela, etc., reflejan o absorben la luz. Esto te permitirá representar texturas de manera convincente. Por ejemplo, los metales tienen reflejos intensos, mientras que las telas tienen una difusión más suave. Practica técnicas como el ashurado cruzado, difuminado y punteado para crear diferentes efectos de sombreado. Experimenta con lápices de diferentes durezas, carboncillos, tintas y otras herramientas. Dedica tiempo a observar cómo la luz interactúa con los objetos de la vida real. Haz estudios de bodegones, retratos o paisajes bajo distintas condiciones de iluminación. Usa referencias fotográficas o modelos en vivo para perfeccionar tus habilidades. Al practicar y estudiar estos objetos, desarrollarás una comprensión sólida de la luz y la sombra, lo que hará que tus dibujos sean más realistas y visualmente más impactantes. Ahora, el siguiente fundamento que nos toca aprender es acerca de la teoría del color. Y para esto, necesitas adentrarte en cómo los colores interactúan, se combinan y afectan nuestra percepción. El primer paso es entender la rueda de colores, que organiza los colores primarios, secundarios y terciarios en un círculo que muestra sus relaciones. Esta herramienta permitirá visualizar cómo se mezclan los colores y cómo interactúan entre sí. Es importante explorar las propiedades del color, el tono que identifica el color como rojo o azul, la saturación que mide su intensidad o pureza y el valor que indica cuán claro u oscuro es un color. Estas propiedades son esenciales para crear profundidad, contraste y equilibrio en tus obras. Las combinaciones de colores o armonías son otro aspecto fundamental. Los esquemas de colores complementarios, análogos, estereónicos o monocromáticos te ayudarán a crear composiciones atractivas y coherentes. A medida que avances, comprenderás cómo estos esquemas pueden evocar diferentes emociones o enfatizar elementos en una pintura. La temperatura del color es algo que no puedes ignorar. Los colores cálidos como los rojos y los amarillos suelen transmitir energía, pasión y calidez, mientras que los colores fríos como los azules y verdes evocan calma, serenidad o distancia.
Este conocimiento te ayudará a establecer el estado de ánimo y la atmósfera de tus obras. Otra área clave es la relación entre la luz y el color. Los colores cambian dependiendo de la iluminación que los rodee. Entender cómo la iluminación afecta a los tonos, genera reflejos y moldea las sombras es crucial para representar escenas realistas o estilizadas. Además, la psicología del color te permitirá usar los colores como una herramienta narrativa. Cada color tiene sus sensaciones emocionales y culturales que puedes aprovechar para comunicar ideas o invocar sentimientos específicos. La percepción del color también está influida por el contexto. Un color puede parecer más brillante, apagado o incluso cambiar de tono dependiendo de los colores que lo rodean. Experimentar estos efectos te ayudará a entender que manipular la atención del espectador y equilibrar tu composición. Por último, la práctica constante es esencial. Mezcla colores en medios tradicionales para comprender cómo se recrean los matices y las sombras, o explora modelos digitales como el RGB y el CMYK. Analiza obras de artistas, experimenta con paletas limitadas y observa cómo los colores funcionan en la naturaleza. Cada ejercicio te acercará a dominar el uso del color como una herramienta poderosa en tu arte. Y ahora, como fundamento de fundamentos, lo que le dará sentido a todo lo que hacemos es la composición, que prácticamente será tomar todo lo que hemos estudiado y darle sentido a nuestra obra. El primer paso es conocer los principios básicos, como el equilibrio, que puede ser simétrico o asimétrico. Un equilibrio simétrico transmite estabilidad y calma, mientras que el asimétrico aporta dinamismo y tensión. La proporción también juega un papel importante. Entender cómo los tamaños relativos de los elementos influyen en la percepción te ayudará a destacar lo esencial. Otro aspecto clave es el punto focal, que es la parte de la imagen que atrae primero la atención. Este punto puede crearse utilizando contraste de tamaño, color, luz o detalle. A partir de este punto puedes dirigir la mirada del espectador a través de la línea guía, que puede ser líneas reales como un camino o una rama, o implícitas como la dirección de una mirada o el movimiento sugerido en la imagen. El uso del espacio es otro tema central en la composición. Aprende a trabajar con espacio positivo, las zonas ocupadas con los elementos, y espacio negativo, los vacíos que rodean esos elementos. Un buen manejo del espacio negativo puede aportar equilibrio y respiro visual, además de enriquecer la narrativa. También es esencial estudiar las proporciones clásicas, como la regla de los tercios o la proporción áurea. Estas herramientas ayudan a dividir el espacio de manera equilibrada y a ubicar elementos en puntos de interés natural para el ojo humano. Aunque no siempre es necesario seguir estas reglas, conocerlas te da una base sólida para decidir cuándo romperlas. Otro aspecto importante es el ritmo visual, que se crea al repetir formas, colores o patrones en la composición. Un ritmo bien diseñado puede guiar al espectador a través de la obra de manera fluida y mantener su interés. El color y la luz también influyen enormemente en la composición. La distribución tonal, es decir, cómo se organizan las áreas claras y oscuras, puede crear contraste y profundidad. Los colores a su vez no solo se guían con la mirada, sino que también establecen estados de ánimo y jerarquías visuales. Por último, analiza y comprende de otros artistas. Estudia cómo usan la composición para dirigir la mirada o para contar una historia. Practica constantemente creando tus propias composiciones y experimenta con diferentes enfoques. La composición es una combinación de técnica, intuición y narrativa. Y cuanto más las explores, más natural será para ti integrarlas en tu trabajo. Ahora quizá te estés preguntando, ¿es necesario que estudie todo esto solo para dibujar a mi mona china favorita? Pues la respuesta puede variar dependiendo de cada uno de nosotros. No es necesario seguir a rajatabla todo lo que he dicho en el video para dibujar lo que tú quieres. Estos fundamentos del dibujo son una guía para quien desee alcanzar un nivel muy alto en el dibujo. Pero eso no es sinónimo de éxito en las ilustraciones.
Existen artistas como Zero Calcare, un destacado autor e ilustrador de cómics italiano, que se caracteriza por mezclar elementos autobiográficos con referencias a la cultura pop y toques de surrealismo. Sus cómics abarcan temas profundos como la precariedad laboral, las relaciones interpersonales, el activismo político, la ansiedad y el sentido de pertenencia de una manera accesible y cargada de humor. Su estilo artístico incluye dibujos dinámicos y expresivos, con personajes recurrentes que representan partes de su propia personalidad, como el famoso armadillo, que simboliza su conciencia. Como se puede observar en sus ilustraciones, no están llenas de realismo. Sin embargo, se le nota un conocimiento en varios aspectos como la perspectiva, luz y sombra, teoría del color y anatomía. Sin embargo, no podríamos decir que son realistas sus ilustraciones. Y a eso es a lo que quiero ir. No necesitas que dibujar realismo o hiperrealismo para poder transmitir algo. Somos ilustradores y buscamos transmitir ideas o sentimientos. Para transmitir la realidad existen las cámaras fotográficas. Entonces, ¿qué delimita qué tanto debo saber o estudiar los fundamentos? La respuesta no es tan sencilla. Tú delimitas qué tanto debes de estudiar según tu objetivo. Si quieres hacer ilustraciones como RGM, deberías de enfocarte en todos los fundamentos que platicamos. O si decides contar algo con tus ilustraciones, tal vez deberías de enfocarte más en la psicología del color. Quizás desees dibujar paisajes, donde la perspectiva, color, luz y sombra son de vital importancia. No necesitas que convertirte en un maestro de todos los fundamentos del dibujo para poder disfrutarlo. Recuerda, estás aquí por un objetivo o meta en tus ilustraciones, pero más que eso, nunca deberías de perderle el gusto al dibujo. ¿De qué sirve que le eches todas las ganas del mundo a aprender los fundamentos si te vas a hartar y vas a terminar odiando el dibujo? Lo más importante para mejorar en cualquier disciplina y llegar a tus metas es generar adherencia por lo que haces. Así que no te estreses, ya la vida es muy difícil para darte más trabajo con algo que te apasiona. Entonces, ¿de qué me sirve la lista? Sencillo. Supongamos que como yo dibujas monitos chinos, pero ¡oh sorpresa! No te sale bien el rostro. Bueno, en este caso deberías de enfocarte en la anatomía del rostro, dibujando, conociendo sus huesos, su musculatura y su plasticidad. Así como hay muchísimos ejemplos más. Analiza en qué quieres mejorar y practica los fundamentos de eso que te hace fallar. Verás que sí, poco a poco irás refinando cada parte de tu arte hasta que posiblemente llegues a esa meta que deseas obtener. Mantente constante y recuerda que se vale dar un paso atrás si comienzas a sentirte muy hostigado. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te fue de utilidad, puedes apoyarme con un super gracias. Si no puedes apoyar monetariamente al canal, tu suscripción, like y un comentario ayudan mucho con el algoritmo. Yo soy Vilu, el artista felino, y nos vemos en el siguiente video.